que todo lo que pueda haber en el Archivo General de la Nación está completo, o viceversa, si está en un tema provincial, que todo lo que está en La Plata es suficiente como para terminar y firmar una investigación. Vamos a empezar un poquito con la historia. O sea, esto es introducción, antes de ver los documentos lomenses, que eso sí, efectivamente le vamos a dedicar un tiempo. Es básico esto. Se funda el Archivo General de la Provincia de Buenos Aires. Miremos por la fecha, 1821-1825, concepto de nación no había, el Congreso de Tucumán, Buenos Aires estaba disuelto, había un conflicto interno durante el año 20 entre los dos cabildos de Luján y Buenos Aires y un conflicto externo con la provincia de Santa Fe y con la provincia de Entre Ríos. Se normaliza todo en octubre, cuando Rodríguez se lo logra instalar. En marzo del 21, Rodríguez ya asume la gobernación como gobernación propietaria y empieza la organización constitucional de la provincia de Buenos Aires. Dicta leyes, no se dictó una constitución, pero se dictaron leyes que fueron leyes de organización constitucional. Se dividieron los poderes y demás. El 28 de agosto de 1821, Rivadavia dicta, entre otras resoluciones, la creación de un archivo. Rivadavia en realidad no creó un archivo para crear un archivo histórico. Rivadavia creó, como ministro de gobierno, insisto, Martín Rodríguez era el gobernador, pero en esa época el sistema, la forma de gobierno que adoptó la provincia de Buenos Aires, vista ahora desde el análisis histórico, era representativa, republicana y parlamentaria. El poder no estaba en el poder ejecutivo, no era un régimen presidencialista como el que tenemos ahora. En ese entonces, cuando la provincia de Buenos Aires se formó constitucionalmente, el régimen era, todo el poder lo tenía la Junta de Representantes, la Sala de Representantes. Y el ministro de Gobierno actuaba como si fuera un primer ministro, al estilo inglés. Iba a la Junta de Representantes sin voz, con voz y sin voto, presentaba los proyectos y los defendía frente a los legisladores. Crea un archivo general. Él lo que quiere mejorar es la administración pública, porque era muy problemático que cada dependencia tuviera su archivo. Entonces, no tuvo la idea del archivo. Es más, una disposición complementaria del año 22, Rivadavia le pide al director del archivo que todo lo que fuera histórico se lo entregara a la biblioteca, todo lo que tuviera carácter histórico. Insisto, a la Biblioteca Pública de la Provincia. Nació como Archivo General de la Provincia, a la Biblioteca Pública de la Provincia, que hoy día es la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, por la cesión que hubo con la federalización de Buenos Aires. Hacemos un salto en el tiempo, en la línea histórica. Llegamos a 1880. La Ley Nacional Avellaneda, sancionada en Belgrano, todos sabemos por qué el gobierno se tuvo que correr a Belgrano. Ley Provincial de Cesión, sanción y promulgación el 6 de diciembre, y el decreto de Roca de la misma fecha en que se promulgó la Ley de Cesión Provincial. Fíjense ustedes la tensión. Alguien debe haber salido desde donde estaba la sede del gobierno de la provincia de Buenos Aires, en la Manzana de las Luces, que estaban todas las dependencias provinciales, y algún edecán debe haber llevado inmediatamente a Roca el decreto, y el mismo día se promulgó la federalización de la ciudad de Buenos Aires. Estaba previsto en la ley de federalización la nacionalización del archivo, la biblioteca y el museo. En esta vida moderna que vivimos ahora, que todos son siglas y acrónimos, toda la gente que está en archivística y en materia de bibliotecología se llaman los ABM+, Archivo, Biblioteca, Museo, y Plus es todo lo que sea una entidad cultural como puede ser el Instituto Histórico Municipal. El archivo, la biblioteca y el museo fueron nacionalizados. Con relación a la biblioteca pública de la provincia, se nacionalizó y el gobierno nacional debía pagar 125.000 pesos oro, que hasta la fecha nunca se los pagó a la provincia. Era necesario una buena cantidad de dinero para comprar. ¿Cómo se armaba una biblioteca? Comprando bibliotecas. Porque seguramente hay muchos autores que quizá por no ir a los documentos y no verificar efectivamente si hubo una compra y demás, todo el mundo habla de donación. Nadie donó sus bibliotecas, es muy difícil. Nadie donó tierras para el ferrocarril. Todo el mundo vendía, esperaba la expropiación y vendía. En el caso de las bibliotecas se compraban.
¿Cuál fue el problema de la nacionalización del archivo, la biblioteca y el museo? Que efectivamente la capital de la provincia de Buenos Aires provisoria siguió siendo la ciudad de Buenos Aires. La gente piensa, se federalizó y al otro día que La Plata ya estaba funcionando, no fue así. Recién al año siguiente, en 1881, se capitaliza con ley provincial el municipio de La Ensenada. El 19 de noviembre de 1882, Rocha se para ante la nada misma, como eran las lomas de La Ensenada, y declara su utopía. Esta va a ser la capital de la provincia de Buenos Aires. Estaba el chalet de los Iraola en el bosque y el pueblito de Tolosa. No había exactamente más nada en La Plata. Consecuentemente fue una declaración poética de una utopía que vaya a saber Dios si se iba a poder fundar, si se iba a poder realizar. Las utopías se realizan. Bueno, efectivamente, sí, estas son dos alegorías. Esta marca, la del 19 de noviembre de 1882, y esta última, que me la hicieron a pedido, marca la catedral, que obviamente se terminó en 1932, parte de la catedral, y el ferrocarril, que fue la herramienta fundamental para que Rocha, en 17 meses tenga 4 edificios lo suficientemente ya terminados y un quinto en construcción, las calles trazadas, fondas, una farmacia, lo suficiente como para que la ciudad arranque. O sea, y esto ocurrió, bueno, vamos a dejarlo acá, esto ocurrió el 15 de abril de 1884, una fecha que está olvidada e ignorada por todos los bonaerenses, que obviamente los bonaerenses vivimos mirando la capital federal, no miramos exactamente la ciudad de La Plata. O tenemos un problema de reconocimiento como si es nuestro eje. El 15 de abril de 1884, a solo 17 meses, se trasladaron los poderes públicos. ¿Y qué significó el traslado de los poderes públicos? Que los documentos los documentos provinciales, se dejaron de firmar en Buenos Aires y se comenzaron a firmar en La Plata. Esa fecha habría que rescatarla del olvido, porque ¿cómo se conmemora? Por lo general todo el mundo recuerda, en una época era feriado provincial, ahora es solamente municipal, el 19 de noviembre como la fundación, todo queda el festejo en la fundación, pero la realización de la ciudad y el inicio de la vida institucional le costó 4 jueces de la Suprema Corte Provincial renunciaron por negarse a tener que viajar o instalarse en La Plata por la ley de residencia. 4, entre ellos Luis Sáenz Peña, que después a la sazón fue presidente de la Nación. Él lo impuso. Y yo recuerdo las palabras, que lamentablemente he leído tanto sobre Rocha que no recuerdo qué autor lo leí, en defecto. Hay alguien que dijo, quizás un poco exagerado, pero vale la pena repetirlo en una audiencia, que Moisés tomó al pueblo de Israel de su mano y lo sacó de Egipto trasladándolo por el desierto hacia la tierra prometida. Belgrano tomó con su mano al pueblo de Jujuy y lo trasladó a través del desfiladero a los llanos de Salta y Tucumán. Bueno, Rocha tomó de su mano al gobierno de la provincia de Buenos Aires, y habría que agregar a la pesada burocracia provincial, lo que implica mudar una capital con todos los organismos de gobierno funcionando desde 1810, si ustedes quieren, y desde antes también, y los trasladó a través del bañado, porque todos quienes conocen la costa bonaerense, acá está el doctor en geografía que lo puede ratificar, el bañado hasta las lomas de la Ensenada, donde decidió instalar la capital. Como alegoría sirve, creo que es bastante... Los 3 ejemplos, aunque suenen casi de poesía, en definitiva detrás de ellos hay una gran realidad. Aquí, volvemos al tema nuestro, aquí se pusieron, en el 84, cuando Buenos Aires decide trasladarse, se pusieron operativa la nacionalización del archivo de la biblioteca y el museo. Perfecto. Entonces, Roca toma una decisión de dictar el decreto. Se lo envía a Rocha con una esquela de 2 párrafos. Obviamente Roca era militar y era muy escueto con su lenguaje verbal e inclusive con su lenguaje escrito. Eso lo recibe Rocha
Y le da a entender en esos dos párrafos de que la provincia de Buenos Aires tiene que comenzar en materia de archivos con una nueva historia. Comiencen nuevamente su historia en la ciudad de La Plata, donde usted la quiso fundar, y comiencen a archivar los papeles a partir de ahora. Rocha le contesta con un memorial de 19 páginas, que es prácticamente un recuento de la historia argentina, desde Pedro de Mendoza, incluyendo a Juan de Garay, y donde le dice por qué no va a aceptar. Hay que tener en cuenta que para 1884 ya eran, más que adversarios, yo diría eran enemigos políticos. Rocha quería ser presidente de la nación, Roca hizo todo lo posible para que no lo logre, efectivamente lo logró, no fue presidente Rocha. Y él le contesta diciendo que no, que Buenos Aires quiere sus documentos, que se van a mudar, así como mudó la burocracia, voy a mudar los documentos. Entonces fijan una comisión nacional y una comisión provincial. Creación del Archivo General de la Nación, la Comisión Separadora de Documentos, 1884, Bartolomé Mitre, Andrés Lamas, Amancio Alcorta por la Nación, Aristóbulo del Valle, Juan José Romero, el que había sido vicegobernador a cargo durante los hechos del 80, el vice de Tejedor fue, y Francisco Pascasio Moreno, el perito Moreno. Ahí quedó borrado. La presidencia de la comisión estuvo a cargo de Mitre y los secretarios fueron José María Cantilo por la Nación y Luis Varela por la provincia. Ahí tenemos a Mitre, lo tendríamos que puesto de civil, porque fue mejor civil que militar, y Aristóbulo del Valle. Las conclusiones de la comisión separadora fueron dos, tuvieron 4 reuniones nada más. Primero, separación de los documentos que tengan carácter provincial, considerando exclusivamente nacionales los anteriores a 1820. Correcto, porque ya cuando fuimos gobernación del Río de la Plata durante el virreinato del Perú, cuando fuimos virreinato del Río de la Plata a partir de 1776, el periodo revolucionario 1810-1820 hubo una unidad de gestión, digamos, y una unidad de gestión, digamos, de gobierno, una gestión política, y hubo una centralidad en la gobernación del Río de la Plata en Buenos Aires y en el resto del virreinato también en Buenos Aires y en el periodo revolucionario también, que Buenos Aires siempre la quiso tener. Ahora bien, acá está la letra de Mitre. Así como los posteriores en que el gobierno nacional ha funcionado en la ciudad de Buenos Aires. Consideraba periodo nacional cuando el gobierno nacional ha funcionado en la ciudad de Buenos Aires. Básicamente dejaba afuera el gobierno de la Confederación con capital provisorio en Paraná. Documentación que parte está en el Archivo General de la Nación, pero la gran mayoría sigue estando Entre Ríos y Santa Fe. Acá Mitre, con esa cláusula, se quedó para el Archivo General de la Nación con la documentación del Estado de Buenos Aires, revolución del 11 de septiembre hasta la batalla de Pavón. Documentación que es claramente provincial. Si bien es cierto, Buenos Aires actuó como si fuera un Estado dividido, estaría mal decirlo, actuó como una nación, porque el concepto de nación, de pertenencia al resto de la Confederación lo tenían, pero obviamente había un problema en el medio que no lo podían resolver. Por eso fue que ahora porque cualquiera que piensa, la documentación del Estado de Buenos Aires es documentación provincial, ¿por qué quedó en el Archivo General de la Nación? Por esta decisión particular de Mitre. Segundo, considerar a sí mismo como nacionales todos los documentos de las épocas provinciales que correspondan a las siguientes materias. Ahí fue lo problemático. Ustedes saben que desde 1820 hasta 1853, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, de hecho, de facto o de derecho después del Pacto Federal, tuvo las funciones de, llamémosle, presidente de la nación. Actuó en representación del resto de las provincias para esos asuntos, para esas materias. Consecuentemente, ¿cómo se separaba de la documentación provincial? Realmente era mirar documento por documento. Bueno, y ahí se hizo el gran lío en ese tema. Y la prueba está, y yo le traje simplemente para ejemplificarles, lo que pasó con la documentación que se intentó dividir y se dividió mal. Era documentación que en la mayoría correspondía a la Sala de Representantes, o sea, al Poder Legislativo de la provincia de Buenos Aires. Poder Legislativo de la provincia de Buenos Aires, 1820-1854. Índice de la Sala de Representantes de la provincia de Buenos Aires, documentación que está en La Plata, 1821-1852. Este es el auxiliar descriptivo, que en realidad más que un índice es un catálogo
El catálogo tiene la descripción del documento. El índice, como un índice de un libro, solamente los títulos. Este es uno. Y este es el índice de la documentación, el catálogo, mejor dicho, el fondo documental de la sala de representantes que está en el Archivo General de la Nación. La dividieron como si alguien intentara dividir un mazo de cartas todo mezclado. Realmente, por eso les decía yo la importancia de cuando uno trabaja en investigación y uno tiene un documento, analizar el fondo de dónde proviene y saber cuáles son la historia del fondo, las características del fondo, si el fondo puede estar incompleto o no, si puede haber alguna quebradura en el medio o algún faltante. Este es el mejor ejemplo de que esto no funcionó. O sea, si las conclusiones fueron estas, lo que necesitaban los empleados era un manual de instrucciones, que efectivamente no se lo dieron. Viaja la documentación. Y después otro detalle. La documentación del Congreso de Tucumán, que claramente fue nacional, la documentación del Congreso General Constituyente 1824-1827, que claramente fue nacional, está en La Plata. En La Plata estuvo completa un tiempo. Después, ahora les cuento lo que pasó. ¿Qué pasó? El Congreso de Tucumán se disuelve en Buenos Aires después de Cepeda. Después de la batalla que Rondó escribe su parte de guerra y esa noticia llega a Buenos Aires entre el 3 de febrero, 2 días después de Cepeda, hasta el 11 que se disuelve el Congreso, efectivamente no supieron qué hacer. Bueno, después se reúne el 16 el Cabildo Abierto y se constituye la Asamblea. Estaba el Congreso disuelto, el Cabildo siempre en el medio, y la nueva Asamblea que se creaba. La nueva Asamblea eligió seguir en los libros del Congreso de Tucumán. El Cabildo le cedió sus propios libros, y si ustedes van a ver las actas del Cabildo, del extinguido Cabildo de Buenos Aires que están impresas, para esa fecha, entre el 7 y el 11, hay 17 hojas en blanco, que hoy en día, en los originales o en los facsímiles que se imprimen, se dejan esas 17 hojas en blanco. Como diciendo, el Cabildo le ofreció los libros a la nueva Asamblea, y la Asamblea decidió quedarse con los libros del Congreso. Hubo un traspaso de hecho de toda la documentación del Congreso de Tucumán, que se había reunido en Tucumán por primera vez el 24 de marzo de 1816, se trasladó a Buenos Aires al año siguiente. Toda la documentación relativa a la Declaración de la Independencia, la documentación relativa a la Constitución de 1819, a las ¿cómo se llaman? Que fue el motivo de tanto barullo, las negociaciones monárquicas, las cuestiones monárquicas y demás. Todo eso quedó en poder de la provincia de Buenos Aires, lo recibió la Sala de Representantes. ¿Qué pasó cuando se disolvió el Congreso del 24-27? Hay una ley, hay un traspaso de derecho. Vicente López, que fue el continuador de Rivadavia, en el 27, la última ley que le propone al Congreso que se estaba disolviendo es: se disuelven las autoridades nacionales, segundo, se disuelve el Congreso, y tercero, se entregue toda la documentación del Congreso que se había reunido después del Tratado del Cuadrilátero en 1824 en Buenos Aires, se le entregue toda la documentación a la Junta de Representantes. Ya estaba electo Dorrego, estaban repuestas las autoridades provinciales y en funcionamiento de la Junta de Representantes. O sea que quedó la documentación de los dos congresos más importantes, salvo obviamente después el del 53, quedó adosada a la documentación de la Junta de Representantes, y eso no estaba en el AGN, eso estaba en la sede de la Junta de Representantes, o sea, del Poder Legislativo de la provincia de Buenos Aires, en la Manzana de las Luces. Cuando hubo que hacer los paquetes para mudarse a La Plata, se llevaron todo, y ese es el motivo por el cual la documentación del Congreso de Tucumán y del Congreso General Constituyente del 24 quedaron en La Plata. ¿Qué pasó con la del Congreso de Tucumán? Alguien muy conocido de Rocha retiró del archivo provisorio que hubo en La Plata la documentación de las actas reservadas. Se las llevó a su casa para hacer un análisis, se muere este señor, finalmente se las devuelven a Rocha. Se muere Rocha en el 21 y el hijo de Rocha, cuando las encuentra, dice: esto hay que devolverlo. ¿A quién se lo devuelve? Al Archivo General de la Nación, porque consideraba que era nacional. La otra parte había quedado en La Plata. Después vino Monseñor Piaggio. Fue contratado en 1911 por el gobierno de la provincia de Buenos Aires para escribir la historia del Congreso de Tucumán. Retira la documentación, porque en 1916 se cumplía el centenario.
retira la documentación, la hace la historia, de la cual dicen que son 35 volúmenes, que hay un solo tomo impreso y que el resto lo tienen los salesianos al día de hoy guardado bajo 7 llaves. ¿Qué pasó? Se muere Piaggio, queda en el convento esa documentación. Estamos hablando de 1916. Para la década del 60 alguien se acuerda que estaba esa documentación y se la llevan al presidente Ilia. Se la llevan a Ilia y dicen, ¿qué hacemos con esto? Una comisión. Siempre se hace una comisión para averiguar qué se hace con la documentación. Hicieron una y estaban por resolverlo y vino el golpe de Estado. Entonces después vino el ministro de Educación de Longaniato que dijo que vaya al Archivo General de la Nación. Entonces tenemos la documentación del Congreso de Tucumán, Buenos Aires, quizás uno de los más importantes por el hecho de declarar la independencia, con las actas de sesiones públicas, que es donde está el acta de la independencia, extraviadas aproximadamente en 1860. Nadie sabe dónde está el libro de actas de sesiones públicas. Hay alguien que estudió sobre el tema, Villegas, y que dice que ni Mitre la vio, porque Mitre, o sea, no alcanzó. Cuando Mitre se metió en 1870 para ver esos libros, en la sala de representantes, el libro de sesiones públicas ya no estaba. Y entonces de toda la documentación quedó 1/3 en La Plata, que está en el Archivo Histórico Levene, y 2/3 de alguna manera hicieron del viaje de ida y vuelta, porque ya sea por el conocido de Rocha o por Monseñor Piaggio, volvieron y están en el Archivo General de la Nación. Esta fue la sede provisoria en La Plata del archivo y biblioteca en este periodo. Es el edificio de la Universidad Nacional, lo que era el Banco Hipotecario Provincial. En el contrafrente, por calle 6, estuvo la biblioteca y el archivo. El primer director de la biblioteca fue Francisco Pascasio Moreno, hasta que estuvo listo el edificio del museo en el bosque. Moreno se fue para allá y dejó la biblioteca ahí a cargo del nieto de Sarmiento, Augusto Belín Sarmiento, que fue el que organizó la biblioteca, reorganizó la Biblioteca Pública Provincial en La Plata, porque la anterior estaba cedida y ya era Biblioteca Nacional. Con relación al archivo, el archivo también estuvo acá, que no fue público en este momento, sino hasta que se trasladó al edificio de la legislatura, el edificio que está en la avenida 7, enfrentado a la Plaza San Martín y a la Casa de Gobierno, y allí se depositó en el archivo histórico de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Allí estuvo de 1888 a 1925. Esa es la primera sede, ese es el edificio del Parlamento, lo que pasa es que la foto es rarísima. Es la foto del Parlamento que se ve por el 51 en la entrada del Senado. Bueno, el 15 de diciembre de 1925, el doctor Ricardo Levene decide reorganizar, porque la documentación del Congreso de Tucumán, que yo recién le decía, primero las actas reservadas y después la que retiró Monseñor Piaggio, la habían retirado cuando estuvo el archivo en la legislatura. Consecuentemente había cierto descontrol. Se había comprado para la biblioteca una biblioteca particular del doctor Larsen, que trajo la polilla, y desaparecieron muchísimos documentos que se transformaron directamente en polvo por el descuido. Entonces el doctor Rabiniani, Emilio Rabiniani, de la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, viajaba a La Plata, había sido nombrado profesor de Historia Constitucional en la Facultad de Derecho de La Plata, se metía, y Levene fueron dos personajes que obviamente crearon lo que se llama la nueva escuela histórica, el documentalismo, pero obviamente cada uno defendía su terreno. Entonces, cuando Levene vio que Rabiniani se metía en La Plata y ella tenía el Instituto de Estudios Históricos, Investigaciones Históricas en Filosofía y Letras en Buenos Aires, habrá dicho, espera un poquito, y ahí centralizó toda la documentación, le quitó, digamos, a la legislatura la documentación y centralizó todo lo que pudo, que no se lo dieron fácilmente, porque yo no sé por qué la burocracia en este país hace que nunca quiera dejar los papeles a pesar de que los tiene arrumbados, ¿no? Es bastante común. La primera sede estuvo en el Palacio de Justicia del Archivo Histórico Levene, el primer emplazamiento, de la avenida 13, y actualmente está donde está, en el pasaje de Ardo Rocha por la calle 49. Bueno, él organizó, hay muchos fondos, pero vamos a mencionar los más importantes y los que tienen relación, donde se puede encontrar documentación relacionada con Lomas.
El principal es el archivo del Ministerio, el fondo documental del Ministerio de Gobierno. ¿Por qué? El Ministerio de Gobierno, hay un error que por lo general se comete y hay que tratar de no cometerlo. El investigador tiene que pensar que los ministerios en esa época no funcionaban como funcionan hoy. Hoy el Ministerio de Gobierno, de todos los ministerios en la provincia de Buenos Aires o en cualquier provincia, quizás no sea el más importante, porque ha habido una gama el mapa del Estado ha crecido enormemente en materia burocrática. En ese entonces había 3 ministerios. De gobierno era lo que también era mesa de entrada general y salidas y archivo. Llegaba un telegrama para el gobernador, no había secretaría general, no había jefatura de gabinete, no había nada de eso. Así que por gobierno pasaba todo, entraba todo. Lo importante cuando uno vaya fíjense ustedes el corte, hasta 1862 la documentación quedó como documentación del Estado de Buenos Aires. 1862 es el año de la batalla de Pavón. A partir de 1863 está en La Plata. Cuando se investiga este fondo, o cuando ustedes en función de un dato que tienen recurran a este fondo, tienen que tener muy en cuenta lo siguiente. El año de la carpeta, de esa etapa, es el año en que se archivó el documento. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un dato de 1862, un decreto. Uno ve un decreto de 1862 en el registro oficial. Y ustedes quieren saber cómo, voy a decir en términos poco académicos, cómo se cocinó el decreto. ¿Quién puso la primera hoja? ¿Quién pidió algo? ¿Quién dijo algo? Para que termine con un decreto impreso en el registro oficial en 1863. Entonces, la historia de cómo surgió y quién se opuso y quién no se opuso, eso hace a la investigación. Hay que ir, la mayoría de estos expedientes del Ministerio de Gobierno terminaban con un decreto del gobernador, que después, según la importancia que pudiera tenerse, se enviaba al registro oficial. Que eso es año de archivo. Consecuentemente, si ustedes tienen un dato de 1862 o 61, tienen que buscarlo siempre hacia atrás, si buscan el expediente. ¿Me explico? Porque el año del documento es del archivo. Bueno, después el número de legajo es la ubicación y el número de archivo del expediente. En el caso de gobierno se utiliza este número. Cuando ustedes hagan la cita bibliográfica de este documento, tienen que tener en cuenta ese año que es de archivo, el extracto, obviamente, del documento, el número de legajo, que es donde esto está, en qué caja está este documento, y este número, el de acá. No el número o la letra que pueda tener acá de inicio, de cuando se inició el expediente. Eso para los expedientes del Ministerio de Gobierno. Es muy importante y acá ya empieza a haber documentación lomense, pero pensemos algo. Tomemos el libro de Paula, que tiene la historia de Lomas, y recorramos las citas bibliográficas. Yo por lo general los libros los leo así. Primero leo el libro completo, leyendo las citas al pie, y después lo vuelvo a leer solamente leyendo las citas bibliográficas. Me interesa saber qué documentos, si hay citas, porque algunos se escriben sin citas. El libro de Paula empieza con la documentación de lo que fue la estancia del Estado, la época virreinal, pongámosle la estancia de Zamora. Esa documentación, ¿dónde está? Esa documentación está en La Plata, está en Escribanía Mayor de Gobierno. Perfecto. Después pasa a los pedidos nacionales, que esa documentación está en el Archivo General de la Nación. Y básicamente Lomas, como partido creado en 1861, está en una especie de limbo entre los dos archivos. ¿Por qué? Porque en 1861 se empezó a hablar, en 1860, 59, bastante antes. Consecuentemente, de Paula, los primeros documentos son del Estado de Buenos Aires, están en el AGN, y después, para finalizar, porque de Paula corta prácticamente con la creación del municipio, corta su historia. Después hay que seguir leyendo el libro del profesor Pesado Palmieri sobre la biografía de Ligera, que él sigue un poco el derrotero que había dejado de Paula ahí en 1861, pero él llega a algunos documentos posteriores, como por ejemplo el de guía, el que es el que marca el plano de lo que va a ser la ciudad de Lomas, ¿no? O sea, el plano de guía, mejor dicho, la ciudad de La Paz, que va a ser la cabecera municipal. Bueno, así que este
es importante para Lomas. Ahora tenemos el fondo del Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas es creado en 1885 por la Gobernación de Amico. El primer ministro de Obras Públicas fue Manuel Bernardo Gonet, que recuerda ahora la localidad cercana a La Plata. Hay que tener en cuenta que las obras públicas no es que haya habido o no haya habido obras públicas antes, sino de que las obras públicas se gestionaban antes por Ministerio de Gobierno. Si ustedes buscan una obra pública en 1868, un puente de madera que mandó a hacer el gobernador Adolfo Alsina, lo van a encontrar en el Ministerio de Gobierno. A partir de 1885 las obras públicas ya tienen su propio fondo documental. En este caso, el año del documento es el año que se inició, a diferencia del de gobierno. La tapa es el año que se inició. Es importante la letra y es importante el número de inicio, o sea, no este número, sino el número que está acá, el extracto, obviamente, no se archiva por este número, y el extracto. El fondo del Ministerio de Obras Públicas lo consiguió el doctor Ricardo Levene, lo pidió cuando fundó el archivo en 1925 y le mandaron, después de mucho discutir, 1885-1910, desde el inicio hasta ahí. ¿Qué pasó con el Archivo General del Ministerio de Obras Públicas? Porque el Archivo General es el que está en el Ministerio y tiene los expedientes. Cuando no hay más lugar, se hace lo que se llama en archivística un expurgo, una revisión. Por ejemplo, no están cuando un empleado pidió una licencia de 3 días porque se sentía mal. Esos documentos no están, eso todo se separa y se tira. Se guardan de acuerdo a criterios los documentos que tienen alguna validez histórica. ¿Qué pasó después con el Archivo General? ¿Qué pasó? En el Ministerio de Obras Públicas estaba el Archivo de Geodesia, que es el que vamos a ver ahora a continuación. Entonces se lo entregaron al Archivo de Geodesia y el fondo quedó dislocado en la misma ciudad. La continuación, fondo dislocado quiere decir que está separado y está mal separado. Un fondo puede estar separado en dos lugares distintos. Si está bien separado, está separado. El término que se usa cuando está mal separado porque el criterio de separación es incorrecto es dislocado. El fondo está dislocado dentro de la misma ciudad de La Plata, porque los expedientes de 1910 hasta 1961, hasta el gobierno de Allende, en materia de obras públicas más o menos, están en el Archivo de Geodesia. A su vez ellos los ficharon de manera distinta, ahora lo vamos a ver. Hay un grupo de 1910 a 1955 que está fichado de una manera y 1955 a 1961 que está fichado de otra manera. Acá hay mucho. Este fondo, si me permiten agregar algo, hay mucho sobre ferrocarriles, es muy interesante el tema ferrocarriles. Hasta 1902 que hubo una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dijo que los ferrocarriles eran nacionales, eran federales, todo lo que tuviera que ver. Las compañías privadas, porque los ferrocarriles no eran del Estado, las compañías privadas tenían que gestionar ante los gobiernos provinciales para pedir la traza ferroviaria, para pedir estaciones, obras de ampliación de estaciones, obras de pasos a nivel.